La ciudad silenciosa. A Mia siempre le había gustado la idea de los pueblos tranquilos, lugares pequeños y pintorescos, donde todos se conocían y el ritmo de vida era lento. Así que cuando recibió la oferta de trabajo para trabajar como bibliotecaria en un pequeño pueblo llamado Larkwood, no pudo resistirse. El pueblo estaba enclavado en las colinas, lejos del bullicio de la vida urbana. Parecía el escape perfecto después de años de vivir en una ciudad ruidosa y acelerada. Su primer día en Larkwood fue algo hermoso. El aire olía fresco, y las calles estaban bordeadas de casas encantadoras, con puertas y ventanas de madera que exudaban una sensación de calidez. La gente era amable, ofreciéndole sonrisas y saludos mientras caminaba hacia la biblioteca. Pero había algo raro en ellos. No hablaban. Al saludar a las personas en su camino, no hubo respuesta, solo sonrisas silenciosas. Al principio, Mia pensó que era solo una característica peculiar del pueblo. Tal vez eran tímidos o quizás las personas allí preferían mantenerse en silencio. Pero mientras caminaba más, el silencio comenzó a ser más inquietante. No solo los habitantes del pueblo, los pájaros no cantaban, el viento no susurraba entre los árboles, e incluso el río que fluía suavemente junto al camino parecía callarse a su paso. Cuando llegó a la biblioteca, fue recibida por la bibliotecaria principal, una mujer de mediana edad llamada Edith. Ella también llevaba una amable sonrisa, pero sus ojos parecían distantes, como si estuviera ocultando algo. «Bienvenida, Mia», dijo Edith, con una voz tan suave como el aire que las rodeaba. «Espero que encuentres paz aquí». Mia asintió, algo insegura sobre las palabras de Edith. Estaba acostumbrada a trabajar en ambientes bulliciosos, y esta tranquilidad comenzaba a inquietarla. Se sentó en su escritorio, y mientras pasaban las horas, notó que la biblioteca estaba extrañamente vacía, sin que nadie entrara. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando el sol comenzó a ponerse esa tarde, Mia decidió dar un paseo por el pueblo para despejar su mente. Salió a las calles, esperando encontrar alguna respuesta al inquietante silencio del lugar. Mientras caminaba, notó que la gente seguía con sus rutinas, pero no hablaban entre sí. Simplemente caminaban sin decir una palabra. Mia intentó entablar una conversación con un hombre mayor que estaba sentado en un banco, pero tan pronto como ella habló, él la miró con ojos grandes y sin emociones, antes de volver a fijar su mirada en la calle vacía. Era como si no existiera para él. Su incomodidad creció a medida que la noche avanzaba. Ya no era solo el silencio, era la forma en que el silencio se sentía, pesado, como si estuviera presionando contra ella, sofocándola. Rápidamente regresó a su pequeña cabaña en las afueras del pueblo, asegurando la puerta detrás de ella. Esa noche, Mia intentó dormir, pero cada pequeño sonido parecía amplificarse en el silencio. El tic-tac del reloj, el crujir de las tablas del piso, todo se sentía demasiado fuerte. Demasiado. Se dio vuelta una y otra vez, pero el sueño nunca llegó. Al día siguiente, Mia volvió al trabajo, aunque se sentía cada vez más incómoda. Edith notó su inquietud. «Parece que algo te preocupa». «Mia», dijo, su voz tan callada como siempre. «Yo no entiendo», respondió Mia temblando. «¿Por qué está tan callado aquí? ¿Por qué nadie habla?» Edith la miró largo rato antes de responder en un tono bajo, casi conspirador. «El silencio es parte de este pueblo. Ha sido así tanto tiempo como yo recuerdo. No hablamos porque hablar trae algo que no queremos». Mia sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir?» Edith hizo una pausa. Sus ojos recorriendo la habitación como buscando algo o a alguien. «Lo verás, Mia. Pronto lo entenderás». Pero mientras más intentaba comprender, más confundida se sentía. Cada interacción con los habitantes del pueblo parecía una ilusión. Sonrisas vacías, gestos huecos. Era como si nadie estuviera realmente presente, no de la forma en que ella conocía a las personas.
El silencio era demasiado denso, demasiado sofocante. Los días se convirtieron en semanas, y Mia comenzó a sentir que se deslizaba cada vez más en una extraña pesadilla en vigilia. El silencio parecía tomar vida propia, entrando en sus pensamientos, en sus sueños. De noche, escuchaba susurros, voces suaves y apenas audibles más allá de los límites de su oído. Hablaban en un idioma que no entendía, pero el tono era inconfundible. Era una llamada, una invitación. Una tarde, mientras Mia regresaba a su cabaña, notó algo extraño. Las calles estaban vacías, completamente vacías. No había nadie afuera, ni una sola alma. Pero allí, en la distancia, vio una figura de pie al borde del bosque. Era un hombre, su espalda hacia ella inmóvil. Se acercó cautelosamente, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Cuando estuvo más cerca, vio que la figura estaba vestida con ropa raída, su piel pálida y marchita, como algo que había estado muerto durante años. Su cabello era largo y enmarañado, y cuando sus ojos se encontraron con los de Mia, estaban vacíos, huecos. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Mia dio un paso atrás, horrorizada, pero luego la figura levantó una mano, señalándole que la siguiera. Sin pensarlo, sus pies la llevaron hacia adelante, atraída por una fuerza que no podía explicar. Cuanto más se acercaba al borde del bosque, más intensos se volvían los susurros, como si giraran a su alrededor, urgentes. No entendía qué estaba pasando, pero no podía detenerse. Tenía que saber, tenía que entender qué había en el bosque, qué ocultaba el pueblo. Cuando entró en el bosque, los susurros crecieron hasta volverse ensordecedores. Tropezó entre los árboles, su corazón acelerado, hasta que llegó a un claro. Allí, en el centro, había un altar de piedra, cubierto con extrañas marcas. La figura estaba junto a él, con los ojos fijos en ella. Y entonces, lo vio. El aire alrededor del altar brillaba, como si el mismo tejido de la realidad se estuviera distorsionando. Una sombra se levantó del suelo, tomando forma. Una figura, alta, torcida, con ojos brillantes, emergió, su forma cambiando y ondulando como humo. Habló, su voz un eco en su mente, no con palabras, sino con pensamientos. No deberías haber venido. El cuerpo de Mia se congeló. Quería gritar, correr, pero sus piernas no se movían. La presencia de la figura era sofocante, abrumadora. Los susurros se convirtieron en un estrépito en su mente, y de repente lo entendió. El silencio en Larkwood no era solo la ausencia de sonido, era la maldición del pueblo. Los habitantes habían hecho un pacto hace mucho tiempo para permanecer en silencio, para nunca hablar de nuevo, por miedo a despertar a la antigua entidad que ahora se erguía ante ella. Su silencio la mantenía a raya, la mantenía contenida en la oscuridad. Pero Mia había roto ese silencio. Y ahora, ella era su prisionera. Con un repentino golpe, Mia salió de su trance. Se dio la vuelta y corrió, desesperada por escapar del bosque, pero los susurros la seguían, más fuertes con cada paso. Las sombras se cerraban sobre ella, y lo último que escuchó antes de que la oscuridad la consumiera fue una risa hueca y espantosa. Larkwood permaneció en silencio, como siempre lo había hecho. Pero la presencia de Mia había roto el silencio, y al hacerlo, había sellado su destino. El pueblo nunca volvería a hablar, no por ella ni por nadie, y los susurros, las sombras nunca dejarían de llamar.